Hola, hola, Dios les bendiga, familia de Dios. Bendiciones, pueblo. Bienvenidos a este segmento donde vamos a hablar el significado de soñarse con agua sucia. Y vamos a hablar con la palabra del Señor para traer conocimiento sobre este poderoso tema que siempre traemos aquí, temas de los significados de los sueños. Y vamos a hablar de la palabra, que es primeramente el significado de el agua en la Biblia. Antes de traer el significado de soñarse con agua sucia, quiero enseñarles a todos el significado del agua, qué dice la palabra de Dios y qué significa el agua en la Biblia. Primeramente, el agua significa la palabra de Dios. El agua también representa y significa santidad y pureza del Señor. El agua también significa vida, la vida del Señor. Estos son los significados del agua en la palabra de Dios. Significa vida, santidad, la pureza de Dios y la palabra del Señor. Primeramente, permítame leer la palabra de Dios y a lo que quieran apuntar pueden apuntar los versículos bíblicos que voy a compartir aquí y después pasamos al significado espiritual del sueño, de soñarse con las aguas sucias. Pero es necesario que usted comprenda qué es el significado de las aguas en la palabra. Y para eso vamos a leer la palabra de Dios. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 26 y 27, dice: para santificarla, habiendo limpiado con el lavamiento del agua, con la palabra, para presentarse a sí mismo a la iglesia en esplendor, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, para que sea santa y sin defecto. Primeramente podemos ver aquí que la palabra del Señor es el agua que purifica, que santifica, y esto es una de las cualidades del agua en la Biblia. El agua representa a sí mismo la palabra del Señor, que cuando llega a nuestro espíritu nos santifica, nos purifica. Dice también la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, dice: te rociaré con agua limpia y serás limpio. De todas tus inmundicias y de todos tus ídolos te limpiaré. Esto dice la palabra del Señor. El agua de Dios nos santifica, nos limpia de todas las inmundicias. Recuerde que estamos hablando que el agua representa la palabra del Dios vivo. Seguimos leyendo la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certeza de fe, con nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Amén. Una vez más, vemos aquí que el agua representa la palabra, el agua que nos limpia, que nos purifica. Y estas son cualidades que la Biblia nos enseña que tiene la palabra. El agua también representa salvación. Salvación o vida eterna. Esto es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 12, versículo 3. Con gozo sacará agua de los pozos de la salvación. Esta es el agua de los pozos de la salvación, representando una vez más que el agua está en un significado de salvación. Esto dice la palabra. También el libro de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice esta palabra: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le habría pedido y él te habría dado agua viva. Ese es el agua del Señor, el agua viva, el agua del Espíritu, que es la palabra. Y si vamos un poco más para abajo, Juan 4:14 dice: el que bebe del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. En verdad, el agua que yo le doy se convertirá en ellos en manantial de agua que brota para vida eterna. Amén. Y aquí podemos ver que la palabra del Señor nos está enseñando las cualidades del agua en el espíritu
y vemos cómo el agua representa pureza, vida, salvación. También el agua representa el Espíritu de Dios. Esto dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 39. Dice esta palabra: en el último día de la fiesta, el gran día, Jesús se puso de pie y gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu, a quien recibirán a los que creyeren en él, porque aún no se había dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Si podemos ver y entender aquí, el agua representa el Espíritu de Dios, el agua viva, las fuentes de las aguas vivas. Es muy importante que yo le hable a ustedes el significado de las aguas antes de traer lo que significa soñarse con agua sucia, para que usted comprenda el mensaje de Dios, que es de mucha edificación para todos los que entran aquí y les interesa aprender en lo sobrenatural, la palabra, porque esto le abre el entendimiento y a usted tener conocimiento más allá de lo que se enseñan en la iglesia. Creo que estas enseñanzas son de mucha bendición para todo el pueblo del Señor. Pero vamos a ver el significado de soñarse con agua sucia. Primeramente, quiero decirles a todo el que entra aquí, sé que muchas personas vienen por primera vez o otros están escuchando estos temas de los significados de los sueños según la palabra de Dios y según lo que el Espíritu Santo revela. Quiero decirle para los que vienen por primera vez o los nuevos que no han escuchado estos temas, hay sueños que tienen un significado espiritual y hay sueños que provienen de los pensamientos. Y hay sueños que son semejantes o iguales, pero no tienen el mismo mensaje. Por eso no podemos juzgar o poner todos los sueños en el mismo juicio o darle una misma interpretación, porque el Espíritu Santo también es el que revela los significados de los sueños, para que no podamos usar esto como si fuera una regla. Hay ciertas partes que sí se puede usar, pero en otra parte no. Necesitamos la interpretación del Espíritu Santo. Hay algunos detalles que usted puede recibir en esta enseñanza para darse cuenta del significado de soñarse con las aguas sucias. Las aguas sucias representan el pecado. Las aguas sucias representan una persona que está en pecado, que está en falla con Dios. Y esto depende cómo la persona se lo sueñe. Si usted se sueña en medio de un río de agua sucia, esto quiere decir que usted está en un lugar donde hay mucho pecado, donde quizás tu vida está contaminada, donde el Señor te está mostrando para que te santifique, para que te aparte de ese lugar. Soñarse con agua sucia representa también lugares de demonios, lugares de contaminaciones espirituales, ya que el agua en la Biblia representa la pureza y la santidad de Dios. Cuando una persona se está soñando con agua sucia, tiene que darse cuenta que todo eso va relacionado con el pecado, con la lejanía del Señor, y muchas veces el que se lo sueña no es el que está en pecado directamente, sino que Dios le puede estar revelando la situación del lugar, el panorama donde se encuentra, para que sepa cuál es la situación de ese lugar o de la persona que le está mostrando. Y Dios siempre revela o muestra estos sueños, permite, para que usted pueda santificarse y acercarse más a Dios. Por eso estuve aquí trayendo la palabra del Señor, para que usted tenga el conocimiento, el entendimiento del significado del agua en la Biblia, y podemos ver que el agua es el Espíritu, es la santidad, es la vida, es la pureza del Señor. Y el Señor dice que aquellos que beban de su agua no tendrán sed jamás. Podemos entender que los sueños con agua sucia representa el pecado en su gran esplendor. Agua sucia, agua contaminada, aguas que no provienen del Señor. Espero que esta enseñanza le haya sido de mucha bendición. Si a ustedes le agradan estas enseñanzas de los significados de los sueños, escribe en los comentarios
Si usted se ha soñado con agua sucia, puede escribirlo aquí y voy a tratar de responder en los comentarios a todo lo que pueda según el Señor me esté guiando para poder traer más claridad y más bendición. Les bendigo, que el Señor los guarde y manténgase siempre conectado, agarrado del Señor siempre. Que Dios le bendiga, familia de Dios. Bendiciones, pueblo. A todo el que viene por primera vez aquí, suscríbase, únase con esta familia de Dios. Aquí estamos orando todos los días y sé que será de mucha bendición tu compañía con nosotros en oración todos los días aquí. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.